Buenos días, jóvenes. El día de hoy comenzaremos viendo la progresión 12. Dice que en esta progresión se realiza la composición del resumen y relato simple del texto para aplicar los conocimientos aprendidos. El proceso de resumen y el relato simple comienzan con una operación de comprensión lectora con miras a la producción de un nuevo texto. Entonces, primeramente vamos a comprender, ¿verdad?, un texto para que posteriormente pues podamos ir redactando pues en este caso un resumen, ¿verdad? Bueno, dice, ¿qué es composición del resumen? ¿Cómo se compone? Dice, el resumen es un texto del cual se concentran las ideas importantes de otro texto. De esta forma se puede resumir textos orales, escritos o audiovisuales. Se debe realizar con las propias palabras del escritor para parafrasear. En este caso, pues los escritores vamos a ser nosotros, ¿verdad? Y obviamente que lo que vayamos a poner en el resumen pues sean ideas del autor original. También dice debe haber claridad, precisión y objetividad, es decir, en un resumen no se emplean puntos de vista personales. Entonces acá, como primer punto importante, a pesar de que esto va a ser un texto que nosotros escribamos, no podemos agregar puntos de vista personales. Por ejemplo, decir yo creo, yo pienso, no estoy de acuerdo. Acá no vamos a agregar lo que nosotros pensamos. En el contexto académico, el resumen es utilizado para dar cuenta de la comprensión de un texto y una herramienta muy útil para estudiar, realizar trabajos y preparar exposiciones. Bueno, pues yo las veces que he visto que ustedes escriben un resumen o cuando se les da la indicación de que escriban un resumen, subrayan aquellas ideas principales, las extraen en un nuevo texto y es así como queda un resumen. Pero acá vamos a aprender cómo realmente se tiene que elaborar un resumen, ¿verdad? Dice hacer un resumen implica transformar un texto que llamaremos texto base en otro texto que obviamente vamos a reproducir el cuerpo de ideas principales del primero en forma global y breve, dejando de lado las ideas accesorias, es decir, aquellas ideas que nada más están ahí de adorno. Para eliminar oraciones o párrafos del texto base hay que analizar qué es lo que se puede ser, qué puede ser suprimido, es decir, qué podemos quitar, ¿verdad? Dice, y para eso hay que reconocer cuáles de las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias, que ya aprendimos también a cómo identificar esas ideas principales y esas ideas secundarias, ¿verdad? Características del resumen: es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema, debe incluir las ideas principales del autor, se omiten o se quitan aquella información que es secundaria, podemos quitar ejemplos, reformulaciones, situaciones repetidas, diálogos, etcétera. Ahora eso lo podemos quitar. Mantiene la objetividad de la descripción y evitar la autocrítica. No podemos criticar, no podemos dar nuestro punto de vista. Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito y facilita el aprendizaje de una materia de estudio. Acá dice, como dato, ¿verdad? Un resumen debe de ser el 25% del texto original para que no sea demasiado extenso. No será demasiado extenso ni tampoco muy pequeño en donde pues quede información importante quede fuera de este texto, ¿verdad? Dice debe ser autónomo, se debe comprender sin la lectura previa del texto que de texto de partida, justamente porque produce la organización de los contenidos temáticos, puede sustituirlos. Se redacta en tercera persona del singular, es decir, no se expresa la opinión del texto de que se ha leído, sino la explicación de lo que se ha leído, para que la otra persona no lo haya hecho, se haga una idea del mismo. ¿Qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? Dice, por ejemplo, no, dice, yo creo, acá yo creo, ¿sí? Ese no va, no puede ir escrito en primera persona. Lo que sí puede escribirse, dice, bueno, aquí voy a leer el ejemplo completo. Yo creo que el artículo habla sobre la manipulación de los medios de comunicación. No, eso no se hace. No debemos escribir así, dice. ¿Cómo sí? El artículo trata la manipulación de los medios de comunicación. Eso sí lo puedo poner, ¿verdad? ¿Qué no es un resumen?
No es un documento redactado en primera persona, es decir, no pongo yo, pienso, creo. Dice, no es un texto que incluya juicios de valor o críticas personales. No estoy de acuerdo, me parece bien, no me parece bien, ¿verdad? No es un escrito que incluye información que no está contenida en el texto. Toda la información que va a estar en el texto tiene que estar en el resumen, ¿verdad? No es un texto que incluya detalles que pueda desviar el tema principal. ¿Sí? Entonces, no hay detalles, tiene que ser concreto lo que se va a decir. Porque es importante hacer un resumen, dice, pues nos va a servir para tener un conocimiento de la idea principal del texto, lo más importante, abordar mayores cantidades de información en menor tiempo, difundir, seleccionar y buscar información, lograr una mejor comprensión de lo que ya se leyó, facilita el aprendizaje, sintetiza información suministrada por docentes como guía académica. Los estudiantes deben hacer un resumen para que al momento de estudiar un examen, una exposición o cumplir con las responsabilidades académicas sea mucho más fácil acceder a la información, permitiendo la mayor comprensión y abstracción. Si lo formulamos en preguntas, el resumen debería responder las siguientes preguntas. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál es la conclusión a la que se ha llegado? ¿Y cuál es la estructura del resumen? Dice, debe tener un encabezado. En este caso sería el título, texto principal o el documento del cual se va a hacer el resumen, ¿verdad? Y debe responder a la pregunta cuál es el título o autor del texto a resumir. Introducción, presenta el tema o el propósito del autor del texto que se resume. Se destaca en forma breve 2 o 3 puntos que atrapen y despierten el interés del lector. Aquí la introducción tiene que atrapar, ¿verdad?, al lector, a quien me va a leer, a través de pues una introducción llamativa, y responde a las preguntas ¿qué hizo y quién? Desarrollo en esta parte importante del cuerpo, dice, o la estructura, se debe partir de las ideas principales del texto del texto o libro a resumir. También puede ser una película, ¿verdad? Podemos resumir una película, es decir, responde a la pregunta ¿cómo lo hizo? Conclusión es la última parte del trabajo, donde se explican las ideas principales o los resultados de la investigación y responde a las preguntas ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuál es la conclusión a la que se ha llegado? Y la bibliografía, en esta sección se indicarán los datos de las fuentes utilizadas para extraer la información. Pueden ser páginas web, libros, trabajos, documentos, entre otros. Se agrega los datos principales de la fuente, el autor, el nombre del libro, la fecha de publicación, el título, la editorial y el país donde se elaboró. En este caso, responde a la pregunta ¿cuáles son los datos de la fuente resumida? ¿Cómo hacer un resumen? Primero dice, debemos analizar el título, ¿sí? Dice, el resumen perfecto solo se puede hacer cuando entendemos muy bien el tema que será abordado. Si no entendemos el tema, desde ahí estamos mal ya. No podemos hacer un resumen de un tema que no hemos entendido, ¿verdad? Dice como dato, un resumen de calidad es haber leído bien el texto y comprender de qué se trata para que no nos resulte sencillo. Una vez entendido el tema, ¿verdad? Nos va a resultar sencillo explicarlo de forma breve. Leer, este punto es muy importante. Leer, dice, dar una lectura general al tema que se va a estudiar. De esta manera se conocerá el contenido. Una vez que yo haya leído y comprendido el tema, voy a subrayar ideas principales y secundarias. Esto ya lo han hecho, esto ya saben cómo se hace, ¿verdad? En una oración debo de identificar cuál es la idea principal y cuál es la secundaria, es decir, la que complementa a la idea principal. Esa sería la idea secundaria. Una vez que yo ya tengo subrayada la información, organizo las ideas, ¿verdad? A través de un listado puede ser, organizar las ideas, cuáles puedo quitar incluso, ¿verdad? Cuáles son de mayor relevancia, cuáles no, etcétera. Entonces, continúo una vez que ya tengo las ideas principales organizadas, voy a elaborar un mapa conceptual. Los mapas conceptuales, en la actividad pasada, una de las actividades anteriores, por ahí algunos les corregí incluso la forma en cómo se conectan los mapas conceptuales, ¿verdad? Acuérdense que un mapa tiene líneas y esas líneas nos deben de llevar al lugar correcto.
Entonces por ahí sus líneas estaban mal conectadas, se las corregí. Algunos manejaban textos muy amplios, no conceptos. Entonces todo eso lo fui corrigiendo, ¿sí? Bueno, una vez que yo ya tenga mi mapa conceptual, ya puedo yo en mi mentecita organizar toda la información y voy a redactar un resumen. En este caso voy a redactar un borrador. ¿Qué es un borrador? Pues un borrador se le llama así porque puedo borrar, puedo corregir, todavía no es mi trabajo final, puedo corregir, puedo modificar, puedo agregar, puedo quitar, ¿sí? En este borrador, ¿verdad? Luego ya una vez redactado mi borrador, mi resumen de mi como borrador, voy a revisar. No por el hecho de que ya lo hice significa que ya está bien. No, tengo que revisar para ver qué es lo que está fallando, ¿verdad? ¿Qué vamos a revisar? Dice la adecuación, cohesión, coherencia y ortografía. Eso es lo que vamos a revisar. Que lo que yo escribí esté entendible. Después de que yo revise, voy a corregir, ¿verdad? ¿Qué voy a corregir? Aquello que encontré mal. Ahora, ¿qué recomendaciones nos dan para redactar, en este caso, un resumen, ¿verdad? Seguir un orden, utilizar conectores, estos conectores ya los vimos también, ¿verdad? Dice, resumir no es copiar y tampoco es opinar, debes escribir un texto que sea totalmente tuyo, aunque se refiere al trabajo de otra persona, pero sin verter en él tus ideas ni opiniones. Entonces dicen ustedes, ¿cómo voy a hacer eso, verdad? Bueno, dice, ¿qué no se debe hacer en el texto? Por ejemplo, dice, el texto trata del problema del alcohol entre los jóvenes. El autor critica la falta de información en las escuelas. Eso no se debe de hacer, dice. Entonces, ¿qué sí se debe hacer? El texto trata sobre el problema del alcohol, los jóvenes y la crítica, ¿verdad? Entonces, entre más extenso hagamos nuestras ideas, pues menos lo vamos a comprender. Entonces, de lo que se trata es de acortar los frases como a través de los conectores. Aquí en este caso estoy utilizando el conector I. Evita las citas textuales, es decir, no voy a poner, acá por ejemplo hay una cita textual, lo que está entre comillas es una cita textual, es decir, que la saqué tal y cual estaba en el texto. Entonces, ¿qué sí debo de hacer? Dice, Aristóteles reflexiona la importancia de la inteligencia y su aplicación en la práctica. Y vean cómo esto tan extenso se acorta acá, ¿verdad? 4. Evitar la descripción específica. Ejemplo, no debo de hacer. La chica tenía el pelo largo, rubio y ondeaba al viento. Eso no, porque es una descripción muy específica. ¿Qué sí puedo hacer? Dice, el texto describe el pelo de una chica. Y vean de igual forma como el texto acá es mucho más corto. 5. Evitar el uso de verbos en pasado. Ejemplo, lo que no se debe de hacer. Un señor paseaba, este es un verbo en pasado, paseaba por el parque de la ciudad. ¿Qué sí puedo hacer? El texto describe el paseo de un hombre por la ciudad. Entonces, aquí estoy evitando el uso de verbos en pasado. Evitar el uso de en primera persona. Ya lo habíamos hablado en un tema anterior. Más allá arriba dice, ¿qué no debo de hacer? Yo creo, acá entonces esto no se debe hacer, que el artículo habla sobre la manipulación de los medios de comunicación. ¿Qué sí puedo hacer o cómo sí puedo redactar? El artículo trata de la manipulación de los medios de comunicación, ¿no? Debe ser informativo, el resumen debe de reflejar las ideas más importantes del documento que se utiliza como fuente ofreciendo a su lector la mayor información posible al respecto, no mayor al 25, es decir, no mayor a una cuarta parte de lo que es el texto original. Ha de ser descriptivo, el escrito debe describir los puntos más importantes del tema original de manera coherente y organizada. Y debe ser original, ¿verdad? Los resúmenes deben realizarse con las propias palabras, es decir, vas a redactar un nuevo texto con tus propias palabras, pero rescatando las ideas principales del texto que vamos a resumir. No es recomendable utilizar frases copiadas textualmente del contenido que se toma como fuente. Entonces, ahora sí, listo, dice, ya puedes escribir tu resumen.
Entonces la actividad 1 dice, lee el siguiente texto, el baile, una buena opción contra el sedentarismo, y coloca la información solicitada en cada parte de la elaboración del resumen. Entonces esta sería la primera actividad del tercer parcial. Leemos, ¿verdad? Que dice que tenemos que seguir los pasos, leemos, comprendemos, ¿verdad? Y vamos a hacer esto. 1. Transcribir en tu cuaderno las ideas principales de cada uno de los párrafos del texto. Entonces, vamos a enumerar nuestros párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Y de cada párrafo, en su libreta van a ir escribiendo párrafo 1, cuál es la idea principal, párrafo 2, cuál es la idea principal, y así, ¿verdad? Luego dice, paso 2, transcribe en tu cuaderno las ideas secundarias de cada uno de los párrafos del texto. Entonces, aquí también vamos a transcribir tanto las ideas principales como las ideas secundarias. De igual forma, párrafo 1, pueden poner hasta arriba ideas secundarias. Párrafo 1, ¿cuál es su idea secundaria? Así. Párrafo 2, su idea secundaria, así. Luego en el paso 3 dice, realiza un mapa conceptual donde describas las ideas principales y secundarias del texto, es decir, lo que quiere decir el texto que se va a realizar. Recuerda eliminar las ideas que consideres repetitivas e innecesarias para presentar lo más importante del texto que se está resumiendo. Entonces, como resultado vamos a obtener un mapa conceptual. Entonces, cualquier duda, jóvenes, pueden preguntar. Si quieren igual forma que les revise su trabajo, pues también lo podemos hacer, ¿sale?